Módulo 11. Configuración de seguridad en el switch. Implementación de la seguridad en los puertos o port security. Asegurar los puertos no utilizados. Los ataques de capa 2 son de los más sencillos de desplegar para los hackers, pero estas amenazas también pueden ser mitigadas con algunas soluciones comunes de capa 2. Se debe de proteger todos los puertos de las interfaces del switch antes de implementar el dispositivo para la producción. ¿Cómo se asegura un puerto dependiendo de su función? Un método simple que muchos administradores usan para contribuir a la seguridad de la red ante accesos no autorizados es inhabilitarlo. Todos los puertos del switch que no se utilizan. Navegue a cada puerto no utilizado y emita el comando shutdown en el Cisco IOS. Si un puerto debe reactivarse más tarde, se puede habilitar dándole no shutdown. Una forma de configurar un rango de puertos es utilizar el comando de la interface range. Ejemplo, interface range fast ethernet 0/1 menos 24, GI 0/1 menos 2. Ahí estaría bloqueando todos los puertos fast ethernet desde el 1 hasta el 24 y los puertos Gigabit Ethernet 1 y 2. Podríamos bloquearlos o podríamos habilitarlos. Mitigar los ataques de la tabla de direcciones MAC. El método más simple y eficaz para evitar ataques por saturación de la tabla de direcciones MAC es habilitar el Port Security. La seguridad de puertos limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en el puerto. Permite a un administrador configurar manualmente las direcciones MAC para un puerto o permite que el switch aprenda dinámicamente un número limitado de direcciones MAC. Cuando un puerto configurado con Port Security recibe una trama, un frame, la dirección MAC de origen de la trama se compara con las listas de direcciones MAC de origen seguros que son configurados manualmente o se aprendieron dinámicamente en el puerto. Al limitar 1 el número de direcciones MAC permitidas en un puerto o Port Security se puede utilizar para controlar el acceso no autorizado a la red. Activar Port Security. Port Security se habilita con el comando switch port security de la interfaz del puerto. Obsérvese que en el ejemplo el comando switch port security fue rechazado. Esto se debe a que port security solo se puede configurar en puertos de acceso o troncales configurados manualmente. Los puertos de capa 2 del switch están definidos como dynamic out, troncal encendido, de manera predeterminada. Por lo tanto, en el ejemplo, el puerto configura como el switch port mode access de la interfaz. La configuración de Port Security troncal va más allá del alcance de este curso. Entonces habilitamos la interfaz Fast Ethernet 0/1, ese puerto Fast Ethernet 1 es el que vamos a utilizar. Habilitamos Switch Port Mode Access porque debemos de configurarlo como modo de acceso. Switch Port Security y podemos darle AND y guardar lo que hemos realizado. Use el comando Show Port Security Interface para mostrar la configuración de seguridad del puerto actual para la fase Ethernet 0/1. Nótese que Port Security está habilitado, el modo de violación está apagado y que el número máximo de direcciones MAC permitidas es 1. Si un dispositivo está conectado al puerto, el switch automáticamente agregará la dirección MAC de este dispositivo como una dirección MAC segura. Es, en este ejemplo, que no existe ningún dispositivo conectado al puerto. Si un puerto activo está configurado con el comando switch port-security y hay más de un dispositivo conectado a este puerto, el puerto pasará al estado de error desactivado. Una vez que se activa el Port Security, se pueden configurar otras funciones específicas de Port Security, como se muestra en el ejemplo. Switch Port, espacio Port-Security, signo de pregunta. Vemos Again, MAC Address, Maximum y Violation. Son parte de los comandos que se pueden configurar. Limitar y aprender direcciones MAC. Para poner el número máximo de direcciones MAC permitidas en un puerto, utiliza el siguiente comando: switch port-security maximum y el valor que usted desea. El valor predeterminado del port security es 1. El número máximo de direcciones MAC seguras que se pueden configurar depende del switch y del iOS. En este ejemplo, el máximo es 8192. Entonces vemos, ingresamos a la interfaz, Interface Fast Ethernet 0/1, switch port espacio port-security maximum y ponemos el número que vamos a ocupar desde 1 hasta 8192. El switch se puede configurar para aprender direcciones MAC en un puerto
seguro de tres maneras. Configurarlo manualmente. El administrador configura manualmente una dirección MAC estática mediante el siguiente comando para cada dirección MAC segura del puerto. Switch port-security, MAC-address y la dirección MAC. Aprendizaje dinámico. Cuando se ingresa el comando switch port-security, la fuente MAC actual para el dispositivo conectado al puerto se asegura automáticamente, pero no se agrega la configuración en ejecución. Si el dispositivo es reiniciado, el puerto tendrá que reaprender la dirección MAC del dispositivo. Aprendizaje dinámico o sticky. El administrador puede configurar el switch para aprender dinámicamente la dirección MAC y adherirla a la configuración ejecución mediante el siguiente comando: switch port-security, MAC-address, sticky. Al guardar la configuración en ejecución, la dirección MAC aprendida automáticamente se quedará en la NVRAM. Esta es la diferencia de configuración dinámica a la configuración sticky. Sticky aprende y lo guarda en la NVRAM, esa MAC. En cambio, en dinámico solo, cuando se reinicia el equipo, ya se pierde. El ejemplo muestra una configuración de seguridad de puerto completa para el Fast Ethernet 1. El administrador especifica una cantidad máxima de 4 direcciones MAC, configura una dirección MAC segura y luego configura el puerto para aprender más direcciones de manera automática hasta un máximo de 4 direcciones MAC. Usa los comandos show port security interface y show port security address para verificar la configuración. En este caso, vemos entonces en el show port interface y la interfaz Fast Ethernet 01 para ver cómo está la interfaz configurada y el show port-security address para ver las direcciones MAC que se han aprendido en la tabla MAC. Activar Port Security. El vencimiento de Port Security puede usarse para poner en tiempo de vencimiento de las direcciones seguras estáticas y dinámicas en un puerto. Absoluta, las direcciones seguras en el puerto se eliminan después del tiempo de caducidad especificado, e inactiva, las direcciones seguras en el puerto se eliminan si están inactivas durante un tiempo específico. Utilice el vencimiento para remover las direcciones MAC seguras en un puerto seguro sin necesidad de eliminar manualmente las direcciones MAC existentes. El vencimiento de direcciones seguras configuradas estáticamente puede ser habilitado o deshabilitado por puerto. En este caso, podemos usar el comando switch port, espacio port-security, again, que puede ser static, time, tied up, absolute o inactive. El vencimiento del puerto para el puerto seguro o restablecer los tiempos de vencimiento son parte de las funciones que podemos tener ahí, dejándolo estático. El ejemplo muestra a un administrador configurando el tipo de vencimiento a 10 minutos de inactividad. El comando show port security confirma los cambios. Aquí vemos el ejemplo: interface Fast Ethernet 0/1 switch port-security again time 10 switch port-security again time inactivity y entonces vemos el comando show espacio port-security espacio interface Fast Ethernet 0/1 para ver qué es lo que está configurado en el puerto y en ejecución. Modos de violación del port security. Si la dirección MAC de un dispositivo conectado a un puerto difiere de la lista de direcciones seguras, se produce una violación de puerto y el puerto entra en estado de error desactivado. Switch port-security violation, shutdown, restraint o protected. La siguiente tabla muestra cómo reacciona un switch en función del modo de infracción configurado. Shutdown, predeterminado. El puerto pasa al estado de error desactivado de inmediato. Apaga el LED del puerto y envía un mensaje de registro del sistema. Aumenta el contador de violaciones cuando un puerto seguro se encuentra en estado de error desactivado. Un administrador debe de volver a habilitarlo ingresando los comandos shutdown y not shutdown. Restricción. El puerto descarta paquetes con direcciones de origen desconocidos hasta que elimine un número suficiente de direcciones MAC seguras para caer por debajo del valor máximo o aumentar el valor máximo. De este modo, hace que el contador de infracción de seguridad se incremente y genere un mensaje de syslock. Protect o protección. En este modo es el menos seguro de todos los modos de violaciones de seguridad. El puerto descarta el paquete con direcciones de origen MAC desconocidos hasta que elimine un número suficiente de direcciones MAC seguras para colocar por debajo el valor máximo o aumentar el valor máximo. No se envía ningún mensaje de syslock. El ejemplo muestra a un administrador cambiando la violación de seguridad restraint. El resultado del comando show port-security interface confirma que se ha realizado el cambio. En este caso, entra a la interfaz Fast Ethernet 0/1 switch port-security violation restrict and
y vemos en Show Port-Security Interface Fast Ethernet 0/1, vemos cómo se ha cambiado el Violation Mode a Restring. Puertos de estado de error disable. Cuando un puerto está apagado y puesto en modo de error deshabilitado, no se envía ni se recibe tráfico a través de este puerto. En la consola se muestra una serie de mensajes relacionados con la seguridad del puerto, el protocolo del puerto y el estado del enlace se cambian a inactivo y el LED del puerto se apaga. En este caso aquí vemos el mensaje de Error Disable. Entonces es importante para el syslog o logueo del sistema. En el ejemplo, el comando show interface identifica el estado del puerto con error disable. La salida del comando show port-security interface ahora muestra el estado del puerto como security-shutdown. El comando violación incrementa en 1. El administrador debe determinar qué causó la violación de seguridad. Si un dispositivo no autorizado está conectado a un puerto seguro, las amenazas de seguridad es eliminada antes de restablecer el puerto. Para volver a habilitar el puerto, primero use el shutdown, luego use el comando no shutdown para volver a levantar. Verificar. Después de configurar la seguridad de los puertos en un switch, revise cada interfaz para verificar la seguridad de los puertos y las direcciones MAC estáticas se configuraron correctamente. Para mostrar la configuración de seguridad del puerto para el switch, use el comando show port-security. El ejemplo indica que las 24 interfaces están configuradas con el comando switch port-security, porque el máximo permitido es 1 y el modo de violación está apagado. No hay dispositivos conectados, por lo tanto, el current address count es 0 para cada interfaz. Use el comando show port-security interface para ver detalles de una interfaz específica como se mostró anteriormente y en este ejemplo. Show port-security interface pasa a tener 0/18 y me regala la información de lo que se ha configurado en el port security. Para verificar que las direcciones MAC están configuradas con sticking, o sea, pegadas, sticking, a la configuración, use el comando showrun, como se muestra en el ejemplo, para el Fast Ethernet 0/19. Vemos Interface Fast Ethernet 0/19, Switchboard Mode Access, Switchboard-Security Maximum 10, Switchboard Security MAC Address Sticky y Switchboard Security MAC Address Sticky y la dirección que se omite permanente. Para mostrar todas las direcciones MAC seguras que son configuradas manualmente o aprendidas dinámicamente en todas las interfaces del switch, uses el comando show port-security address, como se muestra en el ejemplo. Show port-security address me regala la información entonces propiamente de las configuraciones de la tabla MAC. Mitigación de los ataques de las VLAN. La revisión de ataques de VLAN. Un ataque de asalto de VLAN se puede iniciar de una de 3 maneras. La suplantación de mensajes DTP del host de atacante hace que el switch entre en modo de enlace troncal. Desde aquí, el atacante puede enviar tráfico etiquetado con la VLAN de destino y el switch luego entrega los paquetes al destino. Introduciendo un switch dudoso y habilitando enlaces troncales, el atacante puede acceder a todas las VLAN del switch víctima desde el switch dudoso. Otro tipo de ataque de asalto a VLAN es el ataque doble etiqueta o doble encapsulamiento o doble encapsulado. Este ataque toma ventajas de la forma en que la opera el hardware en la mayoría de los switches. Pasos para mitigar los ataques de salto de VLAN. Use los siguientes pasos para mitigar el ataque de salto. Paso 1. Deshabilitar las negociaciones DTP. Enlaces automáticos en los puertos que no son enlaces mediante el comando Switchboard Mode Access en la interfaz del switch. Deshabilitar los puertos no utilizados y colocarlos en una VLAN no utilizada. Habilitar manualmente el enlace troncal en un puerto de enlace troncal utilizando el comando switchport mode tron. Paso 4. Deshabilitar las negociaciones de DTP en enlaces automáticos en los puertos de enlace mediante el comando switchport no negotiation. Paso 5. Configurar la VLAN nativa en una VLAN que no sea la VLAN 1 mediante el comando switchport tron native VLAN y el número de la VLAN que queremos asociar. En este ejemplo vemos Interface Range Fast Ethernet 0/1 hasta el 16, Switchboard Mode Access. Esto hace que todos los puertos se comporten para conectar equipos, o sea, host.
se le da salir Interface Range Fast Ethernet 0/17-20. Esto hace configuración de un rango del puerto 17 hasta el 20 de los Fast Ethernet, Switchboard Mode Access, pero en este caso el Switchboard Access lo estamos asociando a la VLAN 1000. Le dan salir Interface Range Fast Ethernet 0/21-24. Se configura como un Switchboard Mode Trunk. Switchboard no negotiate, para que no esté negociando, no esté tratando de convertirse en acceso, sino que nada más queda habilitado como troncal. Y Switchboard Trunk Native VLAN 999, que es la VLAN nativa de administración que se está proponiendo ahí. Mitigación de ataques de DHCP. La revisión de ataques de DHCP, el objetivo de un atacante de agotamiento de DHCP es que una herramienta de ataque como Gobbler cree una denegación de servicios o DOS, Denegate of Service, para conectar clientes. Recuerde que los ataques de agotamiento de DHCP pueden ser efectivamente mitigados usando seguridad de puertos, porque Gobbler usa una dirección MAC de origen única para cada solicitud de DHCP enviada. Sin embargo, mitigar ataques de DHCP de suplantación de identidad requiere más protección. Gobbler podría configurarse para usar las direcciones MAC de la interfaz real como la dirección Ethernet de origen, pero especifique una dirección Ethernet diferente en la carga útil de DHCP. Esto haría que la seguridad de puertos sea ineficaz, porque la dirección MAC de origen sería legítima. Los ataques de suplantación de DHCP se pueden mitigar mediante el uso de detección de DHCP en puertos confiables. Métodos de detención del DHCP. La inspección de DHCP filtra los mensajes de DHCP y limita el tráfico de DHCP en puertos no confiables. Los dispositivos bajo control administrativo, por ejemplo, switches, routers y servidores, son fuentes confiables. Las interfaces confiables, por ejemplo, enlaces troncales, puertos de servidor, deben de configurarse explícitamente como confiables. Los dispositivos fuera de la red y todos los puertos de acceso generalmente se tratan como fuentes no confiables. Se crea una tabla de DHCP que incluye las direcciones MAC de origen de un dispositivo en un puerto no confiable y la dirección IP asignada por el servidor de DHCP a este dispositivo. La dirección MAC y la dirección IP están unidas, por lo tanto esta tabla se denomina tabla de enlace DHCP Snooping. Utilice los siguientes pasos para habilitar el DHCP Snooping. Habilite DHCP Snooping usando el comando IP DHCP Snooping en un modo global. En los puertos de confianza use el comando IP DHCP Snooping Truth. En las interfaces que no son de confianza, limite la cantidad de mensajes de descubrimiento de DHCP que se pueden recibir con el comando IP DHCP Snooping Limit, Rate y cantidad de paquetes. Habilite la inspección de DHCP por VLAN o por un rango de VLAN utilizando el comando IP DHCP Snooping y VLAN y el rango que queremos. Consulte la topología del ejemplo de indagación de DHCP con puertos confiables y no confiables. La inspección de DHCP se habilita primero en S1. La interfaz ascendente del servidor de DHCP es explícitamente confiable. El Fast Ethernet 05 al Fast Ethernet 24 no son de confianza y por lo tanto su velocidad se limita a 6 paquetes por segundo. Finalmente, la inspección de DHCP está habilitada para las VLAN 5, 10, 50, 51 y 52. En este caso, se programa de la siguiente forma: IP DHCP Snooping Interface Fast Ethernet 1, IP DHCP Snooping Truth, o sea que es de confianza el puerto Fast Ethernet 1, el equipo que está ahí. Interface Range de la Fast Ethernet 5 hasta el 24, IP DHCP Snooping Limit Rate 5, IP DHCP Snooping VLAN 5, 10, 50 hasta la 52 y finaliza. Veamos que la separación de saltos individuales es con una coma y de un rango nada más simplemente se escribe con un menos en el medio. Utilice el comando showIP DHCP Snooping para verificar la configuración de inspección de DHCP. Use el comando showIP DHCP Snooping Binding para ver los clientes que han recibido información de DHCP. Nota, el DHCP Snooping también requiere Dynamic ARP Inspection, o sea, un DAI. Mitigación de ataques de ARP. Inspección dinámica de ARP. En un ataque típico de ataque puede enviarse respuestas ARP no solicitadas a otros hosts en las subredes con las direcciones MAC del atacante y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada. Para evitar la suplantación de ARP y en el envenenamiento por ARP resultante,
Un switch debe garantizar que solo se transmitan las solicitudes y respuestas de los ARP validados. Las inspecciones dinámicas, o sea, DAI, requiere de DHCP snipping y de ayuda a prevenir ataques ARP así. No se retransmitiendo respuestas de ARP inválidas o gratuitas a otros puertos en la misma VLAN. Intercepta todas las solicitudes y respuestas de ARP en puertos no confiables, verificando cada paquete interceptado para una IP a una MAC building válida. Descarte y registre de ARP replies no validados para evitar el envenenamiento de ARP. Y Error Disabling deshabilita la interfaz si se excede el número de DAI configurados de paquetes ARP. Para mitigar las probabilidades de ARP, snooping y envenenamiento de ARP, siga estas pautas de implementación DAI. Habilite la detección de DHCP, habilite la detección de DHCP en las VLANs seleccionadas, habilite el DAI en las VLANs seleccionadas, configure las interfaces de confianza para la detención de DHCP y la inspección de ARP no confiable. Es la configuración predeterminada. Generalmente es aconsejable configurar todos los puertos del switch de acceso como no confiables y configurar todos los puertos de enlaces ascendentes que están conectados a otros switches como confiables. En la topología anterior, S1 está conectado a dos usuarios en las VLAN 10. DAI será configurado para mitigar ataques ARP spoofing y envenenamiento de ARP. La inspección de HCP está habilitada porque DAI requiere que funcione la tabla de enlaces de inspección de HCP. Continúa la detección de DHCP y las inspecciones de ARP están habilitadas para la computadora en la VLAN 10. El puerto de enlace ascendente del router es confiable y por lo tanto está configurado como confiable para la inspección de HCP y ARP. Aquí vemos el ejemplo: IP DHCP Snooping, IP DHCP Snooping VLAN 10, IP ARP Inspection VLAN 10, Interface fase 0/24, IP DHCP Snooping Truth y IP ARP Inspection Truth. Esto hace que el puerto sea seguro de confianza. Ahí se puede configurar para revisar si hay direcciones MAC en IP de destino o de origen. La MAC de destino comprueba las direcciones MAC de destino en el encabezado de Ethernet con la dirección MAC de destino en el cuerpo ARP. MAC de origen comprueba la dirección MAC de origen en el encabezado de Ethernet con la dirección MAC de remitente en el cuerpo ARP. La dirección IP comprueba el cuerpo ARP de las direcciones IP no validadas e inesperadas, incluidas las direcciones 0000 o 255.255, 255.255 y todas las direcciones de multidifusión IP. El comando de configuración global IP ARP Inspection Validate, Source MAC, Destination MAC o IP se utilizan para configurar DAI para descartar paquetes ARP cuando las direcciones IP no son válidas. Se pueden usar cuando las direcciones MAC en el cuerpo de los paquetes ARP no coinciden con las direcciones que se especifican en el encabezado de Ethernet, o sea en el frame. Nótese cómo en el siguiente ejemplo solo un comando, ¿verdad? Por lo tanto, puede ingresarse en las múltiples conexiones, comandos de validación de inspección de ARP. Para incluir más de un método de validación, ingrésalos en la misma línea de comando como se muestra y verifíquelos en la salida. Aquí vemos IP, espacio ARP, espacio inspection, espacio validate, y damos search, damos destination, IP ARP inspection validate search-mac o IP ARP inspection validate destination-mac, IP ARP inspection validate IP, y podemos usar el comando showroom para que se haya incluido, ¿verdad? Validado, y IP inspection validate search and destination IP también lo puede hacer agregado. Mitigar ataques de Spanning Tree Protocol. Recuerde que los atacantes de red pueden manipular el protocolo de árbol de expansión STP para realizar un ataque falsificando el puente raíz y cambiando la metodología de una red. Para mitigar los ataques de Spanning Tree Protocol, use Portfast y la protección de unidad de datos del protocolo de puente o BPDU. Portfast lleva inmediatamente un puerto al estado de reenvío desde un estado de bloqueo, sin pasar por los estados de escucha y aprendizaje. Aplica a todos los puertos de acceso de usuario final. Protección de BPDU. El error de protección de BPDU deshabilita inmediatamente un puerto que recibe una BPDU. Al igual que el Portfast, la protección de BPDU solo se debe configurar en interfaces conectadas a dispositivos finales, o sea, cuando está configurado el Switchboard Mode Access. Portfast omite los estados de escucha y aprendizaje del Spanning Tree Protocol para minimizar el tiempo que los puertos de acceso deben esperar a que el Spanning Tree converja. Solo habilite Portfast en los puertos de acceso,
Por fax, en enlaces entre switches puede crear un bucle de árbol de expansión. Por fax se puede habilitar en una interfaz, utiliza el comando spanning tree por fax y globalmente usa el comando spanning tree por fax default para habilitar el portfax en todos los puertos de rangos de acceso. Para verificar si el portfax está habilitado globalmente, puede usar el comando show running config barra vertical begin span o show spanning-tree summary. Para verificar si portfax tiene habilitada una interfaz, use el comando show running-config interface type number. El comando show spanning tree interface type number details también se puede utilizar para la verificación. Configura el BPDU-WAR. Un puerto de acceso podría recibir un BPDU inesperado accidentalmente o porque un usuario conectó a un switch no autorizado al puerto de acceso. Si se recibe un BPDU en un puerto de acceso habilitado para BPDU-WAR, el puerto se pone en estado de error deshabilitado. Esto significa que el puerto se cierra y debe volver a habilitarse manualmente o recuperarse automáticamente a través del comando rdisable recovery cause secure violation. BPDU-WAR se habilita de la siguiente forma: spanning tree BPDU-WAR enable. Y globalmente se puede usar el comando spanning-tree por fast BPDU-WAR default para habilitar BPDU-WAR en todos los puertos de acceso.